¿Quieren saber cómo reparamos esta iPad 7 que no encendía? Pues sigan viendo. Primero comenzamos buscando la línea positiva de la batería. Esto para poder conectar nuestra placa a la fuente y ver si tenemos algún consumo anormal. Una vez que identifiquemos la línea positiva, nos apoyaremos con un poco de flux, ya que esto ayuda a derretir de mejor manera el estaño. También es muy importante conectar nuestra placa a tierra, esto para cerrar el circuito. Una vez que veamos que no tenemos ningún consumo inicial o comportamiento normal, continuamos con darle power de un segundo a la tarjeta. Y podemos observar que se nos queda en un consumo de 83 mA. Esto nos puede indicar que la placa está en modo recuperación o DFU. Lo conectamos al ordenador y vemos que no está siendo reconocida. Ahora comenzamos a medir los bugs, esto para saber si nuestro procesador está siendo alimentado. Hay algunos bugs que no encienden, esto porque pueden ser los bugs de la GPU. Estos comienzan a trabajar una vez que el CPU enciende. Al medir las bobinas de esta manera, podemos apreciar un poco de ruido, pero lo que nos interesa es ver que el PMIC está haciendo el switcheo. Aparentemente, el PMIC está mandando los voltajes necesarios para que el procesador encienda. Entonces lo que ahora tendremos que medir será una línea digital. En este caso vamos a medir la línea de reloj de la memoria. Esta es una línea digital que está presente en cuando nosotros damos el primer power o tratamos de encender algún dispositivo. Mayormente esta línea maneja una frecuencia de 24 MHz. Con el osciloscopio, que en este momento se me olvidó colocarlo, no vemos absolutamente ninguna señal. Esto se puede deber a que tenemos un CPU fisurado por soldadura fría. Personalmente, para quitar la resina, nosotros utilizamos temperaturas de 250 grados y para extraer el procesador comenzamos con un precalentamiento a unos 330 grados y después comenzamos con la extracción a 380 grados. Aprovechando la temperatura de la tarjeta, vamos a cambiar la aleación con soldadura en hilo. Esto preferentemente es para evitar que la soldadura en pasta se introduzca o se mezcle entre otros componentes. Después de limpiar el área del procesador, es muy importante volver a poner los componentes que movimos. En este caso son dos condensadores. Trabajar un procesador es un tabú, muchos le tienen miedos, es algo muy complicado, cuando en realidad solamente es algo tedioso. El limpiarlo es esencial, siempre cambiar aleación a soldadura 138. Después comenzar a limpiar de una manera suave con una temperatura aproximada de unos 250 grados. Ahora, los pequeños rectángulos de cristal que suelen ver ahí se llaman deep trench, son condensadores de alta frecuencia. Muchas personas se asustan cuando astillan uno o lo quebran. En ese caso es mejor retirarlo a dejarlo puesto, ya que nos puede ocasionar muchos problemas, que ya no encienda o tenga algunos consumos muy altos. Otro tip o consejo que les puedo dar si son principiantes es que no metan malla al procesador, ya que son pads muy delicados. En la extracción o en la limpieza del procesador se nos arrancó un pad. Vamos a ver en el esquemático si es un pad NC, es tierra o simplemente es un pad importante. Para saber si es un pad necesario, nos apoyaremos con nuestro boardview. Aquí podemos observar que es una línea de Wi-Fi, entonces tenemos que reconstruirla para que nuestra iPad quede trabajando. Al hacer este tipo de reconstrucciones, en lo personal recomiendo utilizar una navaja nueva y comenzar a raspar alrededor del pad para poder separar el centro, que es tierra, y la orilla, que es el positivo. Para saber si efectivamente rasparon de la manera correcta, vamos a medir solamente la orilla.
una punta a tierra y con la otra medimos. En este caso tenemos una caída de tensión de 60 milivoltios, la cual es correcta para esta línea. Ahora lo que vamos a hacer será poner un poco de máscara UV para evitar que en el rebaling la línea se ponga en corto. Curamos un poco para que la máscara endurezca y vamos a volver a raspar toda la orilla para que la línea quede descubierta y se le pegue de manera uniforme la soldadura. Para el rebalín del procesador utilizo soldadura 183, ya que al utilizar soldadura 138 puede ocasionar algunos problemas. Si el procesador se sobrecalienta al estar jugando algún videojuego o al estar utilizando alguna tarea demandante de energía, el procesador se puede desoldar y volver con la misma falla, de que no enciende o algún otro problema distinto. El rebalín hay muchas maneras de hacerlo. En este caso yo me apoyo de una pinza, comienzo a calentar desde un borde, después de la parte superior y termino con izquierda y derecha. Esto para evitar que se me infle el stencil o se doble, ya que me gusta cuidarlos y mantenerlos en buen estado siempre. Terminamos aplicando un poco de temperatura en la parte superior para que el procesador se despegue de manera correcta. Con un poco de flux terminamos de rectificar la soldadura para que cada bolita quede en su sitio. Ahora vamos a observar cómo nos quedó la reconstrucción y aparentemente quedó perfecta, casi imperceptible. Vamos a ver todo el rebaling, a ver si nos quedó bonito. Para soldar un procesador, muchas personas utilizan flux, otras personas utilizan rosin. En este caso voy a utilizar flux. Precaliento un poco lo que es la placa para que el flux se derrita de manera uniforme. Colocamos y alineamos lo que es el procesador lo mejor que podamos. Para soldar el procesador me apoyo de unas pinzas y una temperatura de 330 grados. Las pinzas siempre las coloco en el centro para evitar que con la temperatura el flux comience a burbujear y me lo levante y lo mueva. Después de que vea que el flux comienza a salir un poco alrededor, retiro las pinzas y sigo precalentando. Después de un momento movemos el procesador, vemos que se regresa, quiere decir que quedó perfectamente soldado. Dejaremos enfriar un poco la tarjeta para poderla conectar nuevamente a la fuente. Volvemos a conectar positivo, conectamos tierra, nos vamos a la Power Z para ver los consumos y no tenemos consumo inicial, eso es bueno. Ahora damos Power. Después de dar Power vemos un comportamiento totalmente distinto al anterior. Al parecer la iPad está tratando de encender. Vamos, medimos nuevamente la línea de reloj y voilà, tenemos reloj. Esta línea suele ser de 24 MHz como les comenté hace un momento. Acomodamos el trigger y vemos un iPad trabajando. Chulada de maíz prieto. Antes de terminar revisamos que el Wi-Fi esté funcionando y vemos que está trabajando.